Clasificación A. Apto para todo público. Y fue asesinado en Tijuana, en Baja California, el subdirector del semanario Z, Francisco Ortiz Franco. Es un terreno donde domina mucho el poder criminal. Yo creo que la parte negativa de Tijuana es común a cualquier otra ciudad, ¿no? O sea, como que hay un chorro de fuerzas así como que súper negativas o destructivas y otro grupo de fuerzas que, pues, como propositivas, ¿no? Nomás no te espantes dentro del juego de nuestra área. Estilo de vida tan frío como una bala. En veces reímos, en veces lloramos, como la R te tumbamos. Los grupos de Tijuana fueron los que se fueron a México, a Bándaro, que anduvieron por allá proponiendo otro estilo de música, sobre todo por el rollo de que estamos tan cerca a la frontera y se escuchan cosas tan nuevas, ¿no? O sea, Tijuana fue la primera ciudad que tuvo el contacto con el rock. A mí me tocó más que nada vivir lo que fue la parte de la música electrónica en Tijuana. Y esta es una ciudad muy intensa, muy fuerte y que siempre dejará alguna huella, algo importante. Es un lugar muy estratégico, yo diría, por estar en la frontera. Una cultura que aprovecha lo mejor de México y lo mejor de Estados Unidos. Tijuana es un caos total. Se extraña esa tranquilidad que había antes. Tijuana es como un olor feo, pero que te despierta. Mucha gente dice que es muy fea. Yo digo que también lo es, que lo es tan fea que es bonita. Una ciudad joven, vamos cumpliendo 115 años este año. Tijuana representa a la mexicana, el sueño del oeste americano, ¿no? Siempre que se hable de Tijuana o se salga a colación Tijuana está el tópico del gran burdel, el tópico de territorio de narcos, el tópico del cruce de inmigrantes, el tópico de la criminalidad, ¿no? Entonces yo creo que aparte todo eso apoyado por la filmografía, digamos que Hermanos Almada y tal, ¿no? Entonces pues es muy difícil como que revertir ese tópico, pero incluso con el tópico, que digo, no es todo Tijuana eso, pero sí, digamos, ahí está, ¿no? Es como si me dicen, no, pues Bogotá es muy tranquilo, no hay tantos traficantes, pues no me lo voy a creer, ¿verdad? Pero sí creo que hay un desconocimiento de lo que es Tijuana, de cómo se vive Tijuana y de lo que representa Tijuana para el global de la República, ¿no? Para el entendimiento del global de lo que es México, ¿no? Por ejemplo, en mi infancia, que yo vivía en Yucatán, no dejaban salir a mis amigos conmigo por ser de Tijuana, ¿no? Entonces hay mucha bipolaridad en ese sentido de decirlo y asumirlo a el hecho de vivirlo con este pasado de la leyenda negra. Los fundadores de Tijuana, de los negocios de Tijuana, que crean la famosa leyenda negra, son inversionistas norteamericanos, son taúres relacionados con la delincuencia norteamericana de los años 20. Al principio, cuando estaba muy chavito, como que ser de Tijuana me da un poco de pena, porque cuando viajabas a otras ciudades era como una ciudad muy fea, ¿no? Al regresar te das cuenta que no tenía nada, ¿no? Y era una ciudad completamente nueva, pero conforme fueron pasando los años, uno aprende a amar esa novedad, una ciudad tan nueva que realmente estamos haciendo de la nada, ¿no? Hay un acontecimiento muy importante en la vida y en el nacimiento de Tijuana, que es la prohibición del licor en Estados Unidos. Entonces, durante los años 20, Tijuana se vuelve una especie de zona de tolerancia de los juegos de licor, de las drogas, la venta de opio, la venta de otras sustancias, ¿verdad? Algunos empresarios norteamericanos construyeron el casino de Aguacaliente con toda la modernidad posible para esos años. Era un casino muy elegante, con una construcción californiana, con algunos aspectos moriscos,
y tenía instalaciones muy modernas, alberca, hotel, búngalos. En 1935 a 37, el general Cárdenas cierra los casinos, lo que entonces se conoció como el Centro Turístico de Aguacaliente, se convirtió en el Centro Escolar de Aguacaliente en la ciudad de Tijuana. O sea, yo estudié en un casino. Los edificios del casino se utilizaban para la escuela. Tuve mi graduación de la secundaria con tuxedo y vals. Ese baile de los estudiantes fue en el Salón de Oro del casino. Me tocó ir a los bailes del Salón de Oro, ya no estaba el casino. Era un salón precioso, pues unos candiles que están mejor que los de la Casa Blanca, porque los conozco. Muy bonito, las cortinas de terciopelo, muy bonito. Y llegaba uno al baile, en aquel tiempo siempre andaba uno con su mamá en primer lugar. Bueno, nací en la Ciudad de México, pero de recién nacido me trajeron aquí a Tijuana. Mi padre tenía la inquietud de que Estados Unidos se posicionara de Baja California en aquel tiempo, entonces decidió que mi mamá se fuera a la capital para que yo naciera en México y así pues no tuviera yo que la problemática de que a lo mejor era americano y tuviera que ir al ejército. Mi papá me dijo a mí que cuando nacimos allá porque dice que tenemos más oportunidades de salir adelante. Mi hermano es más grande que nosotros dos. Él nació aquí en Tijuana. Dice que le habría gustado ser americano para no batallar con sus papeles y documentos y cosas así, pues. O sea, somos un compuesto, un mosaico, un producto de toda la nación. Entonces, en esos términos es que estamos definiéndonos. Tenemos 115 años oficiales de ciudad. A mí me ha tocado ver la transición desde los 60s hasta la fecha y ha sido muy interesante, sobre todo los últimos 15, 18 años, donde ha venido de veras un aumento en la población tremendo, ¿no? No únicamente de gente que viene de aquí cercano, sino del interior de la República. Bueno, corrían muchas leyendas y mitos alrededor de Tijuana, ¿no? O sea, se decía que a Tijuana ibas a recoger dólares en carretilla y como que siempre ha habido mucha tradición, incluso en los estados del centro de la República y del sur de la República, ha habido una gran tradición de migración hacia Tijuana. Es un crisol. Estamos conformando una identidad. El tijuanense en sí son muy pocas personas. Si pensamos que allá en 1947 eran 12, 15 mil habitantes en Tijuana y ahora son 10 tantos o 15 tantos más, ¿verdad? Casi 2 millones de habitantes. Pues decir el tijuanense ya es un tanto difícil, somos bien pocos, ¿no? Los que quedamos. Pues yo nací aquí en Tijuana el 27 de junio de 1926. Nací en la calle Segundo y Mutualismo. Ahí era la casa de mi abuelita. Ahí antes nació uno en su casa. Siempre viajar y viajar, viajar a Tijuana. Es una bendita tierra de Dios que yo la aprecio mucho, porque hace aproximadamente 18 años que vine y me gustó el ambiente de acá. Me llevaron algunas personas, unos amigos, pasé con ellos siguiéndolos para el otro lado, pero me gustó más la tranquilidad de aquí de Tijuana. Me lo dijo un señor que conocí recién llegué a Tijuana, que Tijuana era como un toro bravo, pero si te le podías montar arriba y agarrarlo de los cuernos de allí para adelante, era tuyo. Yo a mi edad, si busco trabajo aquí ya no me dan en las empresas porque ya tengo 49 años. Aquí agarran pura gente joven y allá no. Bueno, que el sueldo que estoy ganando pues es muy bajo, ¿no? Un poco de dinero y no me alcanza para mantener a mi familia y todo, ¿me entiendes? Y es por eso pues quiero ir para allá, para agarrar un trabajo mejor y todo, ¿no? En Tijuana he tenido todas las oportunidades
que he necesitado de trabajo y en todos los aspectos. Entonces no tengo ninguna necesidad de ir a Estados Unidos. Yo me entiendo contigo, mira el diálogo que tenemos, rico y sabroso que tenemos, ¿no? ¿Y para qué? Si hasta ahora estoy bien aquí, gracias a Dios, lo que tengo que ir para adelante, ¿no? Dale duro. Ven, 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 ven. Gíralo todo, gíralo todo, gíralo todo, gíralo, gíralo. Gíralo todo, tacita, dale, 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 dale. Ya te fuiste adelante. La gente de aquí es buena, es noble y les da pues cabida a todos los que venimos acá. Como que Tijuana siempre ha sido el puerto de entrada para muchos extranjeros. De hecho, en Chicago me tocó conocer, no en Chicago, en Miami me tocó conocer a un egipcio que cuando se enteró que yo era de Tijuana, así empezó a brincar de felicidad y yo no me explicaba por qué. Entonces me decía, es que yo crucé por Tijuana. Me decía, ahí conecté un pollero y gracias a Tijuana yo pude llegar a Estados Unidos, ¿no? Yo estuve viviendo en playas, básicamente, que está muy bonito frente al Pacífico, pero luego en una colonia del centro que se llama de Altamira y queda sobre el Valle de San Diego. Entonces a las 6 de la noche, que empiece todo esto, digamos que todo el show de la Border, ¿no? Se prenden esos focos como de estado de béisbol a lo largo de varios kilómetros de la frontera y empiezan a patrullar helicópteros, ¿no? Entonces es todo un espectáculo apocalíptico, ¿no? Tipo Vietnam, Apocalipsis Now, pero pues ahí estás, ¿no? Viéndolo desde tu casa, fumando tu valle con tu chela y viendo cómo se dedican a la casa de migrantes todo ese aparato militar, ¿no? En primera fila. Entonces, como quieras, un lugar, para mí, bastante extraño. Sigue dando guerra esta vida enferma, directo de las calles de la decadencia. Espera, ponte alerta, soldados callejeros listos para cualquiera. Tijuana, ciudad del drama, si no tira respeto, mejor guarda tus palabras. Te invito con las ratas, amistades extrañas, aquí no la llevamos. Payasos locos del barrio, quemando la marihuana, locotes mercenarios, sureños, borderos, cerreros, pelones maleados, tumbando culeros, plaqueando las calles, ganando respeto. Virus el enfermo, demente plaqueado del cuerpo, con el drupi, guachando mi espalda, vagando como almas muertas, en pie de guerra. El terror espera, sin miedo a lo que venga, mentes contaminadas, blasfemas mis palabras, sin fe a nada, con la muerte de la mano y rodeado de la gente falsa. Preparen, apunten las armas. Down to St. James Infirmary, saw my baby there. She was rest out on a long white table, so cold, so sweet, so vain. Let her go, God bless her. La gente que llega a Tijuana no está acostumbrada a que su primera oferta sea la cultural. Tienen otras necesidades, entonces el artista va a contracorriente y en ese sentido es difícil. Es una ciudad de mucha producción en diferentes aspectos y de mucha cultura, pero a la vez estamos sometidos al centralismo, entonces a veces es difícil que uno como artista pueda proyectarse. No es una ciudad que tenga tradición artística, o sea, que tenga tradición de apoyar a los artistas y decir, pues si los artistas necesitan esto y esto, se los vamos a dar. De hecho no hay escuelas, casi la mayor parte de los artistas de aquí somos autodidactas, no hay escuelas, tiene poco apenas que abrieron una carrera en la universidad. No existen centros de exposición fuera del Secut, que es lo más cercano a lo que tenemos, un museo. Y es muy común que hay artistas con una gran trayectoria en la ciudad donde aquí nadie los conoce, pero que tienen publicaciones, discos, obras publicadas en otros países, ¿no? He estado involucrada en varios proyectos de arranque, ¿no? Tanto de instituciones como proyectos culturales, de revistas, editoriales independientes, editoriales también del Estado. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con haber nacido o haberme criado en Tijuana, ¿no? Que es una ciudad que siempre ha estado abierta a propuestas nuevas, ¿no?
hecho de estar aquí en esta frontera ha influenciado mucho mi trabajo. Siempre me he estado moviendo a otras partes, a otras ciudades, y siempre regreso a esta ciudad por el flujo y por la velocidad. Creíamos y sabíamos que podíamos dar más y que teníamos el equipo tanto técnico como humano para hacer nuestra propia producción, y empezamos a jugar con la imaginación y las ideas y decir, bueno, ¿qué nos gustaría hacer? Y se hizo una lluvia de ideas y pues decíamos que un programa de televisión, que fuera de esto, que del otro y no sé qué. Con la idea de mostrar cosas que normalmente no se les tomaría en cuenta, ¿no? Nosotros trabajamos el formato documental, pero no hay un protagonista en el programa, no hacemos juicios si nos parece bien o nos parece mal lo que nos diga el informante. Ese contenido lo respetamos y así sale íntegro. Y sobre la marcha, el programa de televisión fue creciendo y se convirtió en un proyecto de medios que abarca radio, la revista, página de internet, el programa de televisión y ahora recientemente un sello discográfico. Una de las características de los artistas de Tijuana es su gran inventiva y creatividad, y hacen cosas en la estética, pues esa, ¿no? Un poco de Mad Max, ¿no? Pero no dejan de hacer cosas, tienen mucho empuje, son muy propositivos. Y por ejemplo en video y en diseño están muy fuertes, ¿no? Siempre estas dificultades de presupuesto de una otra manera se van resolviendo con el trabajo en equipo, que es básicamente en el cual lo que hacemos nosotros, o sea, trabajar en un equipo y en una especie de familia que conforman lo que es Nortec. Y también Nortec reúne a varios artistas de varias disciplinas, ¿verdad? Músicos, diseñadores gráficos, gente que hace visuales. Si escuchamos así el track, es más que nada suena a un tipo de música que se llama breakbeat, pero lo que hacemos aquí en Tijuana es de que al breakbeat le metemos elementos como un güiro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o las chorchetas de una banda. Ese tipo de elementos es lo que hace realmente el Nortec, ¿no? Esa fusión de los dos mundos, dos estilos. En el caso de la música, nuestro reto es tener que tratar de superar, digamos, los estándares que se presentan, por ejemplo, en ciudades como Los Ángeles, que es, digamos, lo más próximo que tenemos, ¿no? Y una de las cosas que para nosotros era muy importante era de que cuando la gente fuera a un evento de Nortec, de la música, vieran visuales que reflejaran lo que tienen a su alrededor. Mi trabajo tiene que ver con la ciudad, tiene que ver mucho, inclusive el trabajo abstracto. Son de alguna manera paisajes de la ciudad, del espacio urbano. Y pues casi todo el trabajo ha sido así como en dirección a la ciudad. Hicimos un trabajo de video que es acerca de empleados de maquiladoras. Y es un poquito contextualizar todo lo que está así como alrededor de nosotros. Me influye porque vivo aquí en el entorno y el trabajar con desechos de las maquilas no empezó por obra de la casualidad, sino que en el 98 trabajé en una maquiladora en Tecate y ahí empecé a ir a pepenar a las diferentes maquiladoras. Me empecé a encontrar materiales muy interesantes plásticamente. ¿No? Es un mito de Tijuana, todo es un mito, una mitología, ¿no? Hasta el arte pienso yo que es un mito aquí en Tijuana, que anteriormente, sucesivamente han habido diferentes olas, ¿no? De arte y que se han visto a nivel nacional, internacional, pero pienso que tal vez esta vez la generación esta podrá romper esas barreras, ¿no? Es un remix, ¿no? Para mí la literatura que yo hago aquí, ¿no? Se conjuga como toda esta cuestión mediática sobre la ciudad, toda esa cuestión geopolítica de estar en un lugar como tan pues, atrayente como Tijuana para otra gente, ¿no? Y en lo particular me sirve para, a partir de como de esos elementos que retomo,
plantear que aquí en Tijuana lo que ocurre aquí puede pasar en cualquier otra ciudad, ¿no? Ya sea esta Barcelona, la Ciudad de México, cualquiera, que los problemas que tenemos y lo que vivimos aquí pueden ocurrir en cualquier otro lugar, ¿no? Hay una cantidad de energía y de ideas y de símbolos y de cosas que se encuentran que yo no he visto en ningún otro lado y me atrae mucho, lo disfruto de verdad. Pues las cosas están cambiando bien rápido y ahorita con ese jale de la Tercera Nación, no sé si se enteraron, esa onda está haciendo que todavía crezca más todos los movimientos artísticos de Tijuana. Ahorita se habla de una tercera nación, pero también es un término impuesto desde fuera, ¿no? Se habla de una tercera nación que no es ni México ni Estados Unidos, es Tijuana. O sea, tercera nación, ¿por qué? Porque ha estado una ciudad que ha crecido en sus orígenes como un campamento, ¿verdad? Como una estación de paso migratoria. En ese sentido, yo creo que en la corta historia de la ciudad se ha promovido esa imagen de lo distinto. A lo mejor quien anima este proyecto vio esa singularidad, o sea, vio que se aprovecha lo mejor de la cultura estadounidense y lo mejor de la mexicana, que hay una lejanía de los centros políticos, o sea, tanto de México como de Estados Unidos, aquí en el caso de San Diego y Los Ángeles. Entonces yo creo que se aprovechó, ¿verdad?, esa condición de rareza y de singularidad que sí existe. Yo creo que para nosotros ha sido un tanto más difícil salir adelante como mexicanos aquí tan cerca de Estados Unidos y no perder nuestra identidad. Entonces yo no podría ni siquiera pensar en términos de una tercera nación. Tijuana es un desmadre de todo, en todo. Más bien te da caminos, ¿me entiendes? Si tú quieres agarrar un camino, pues agarras ese. Y si quieres agarras el túnel. Y si quieres agarras la alcantarilla, ¿me entiendes? O sea, es un desmadre. Pero está perrón estar aquí en Tijuana. Me gusta ser de aquí. Que ha crecido demasiado Tijuana. Para donde quiera que voltee uno, ya no hay un lote que se ve sin construir, pues. Tijuana se está expandiendo y tiene mucho futuro Tijuana. La realidad está por construirse, al igual que la ciudad, ¿no? Y la identidad de los tijuanenses que está por construirse, digamos que día a día, ¿no? Pues es un poco como que para mí lo que representa la esencia de Tijuana, ¿no? Algo que está en perpetuo movimiento, en perpetua mutación, ¿no? Nunca dejo de estar en Tijuana. Nunca paso más de 6 meses o un año sin volver a Tijuana, porque Tijuana es nuestra Ítaca, ¿no? La isla de la que hablaba Constantino Cavafis, ¿no? Y sobre todo en un poema donde dice que cuando uno sale al mundo joven, nunca deja de llevar a su ciudad adentro. O sea, esa es la Tijuana del corazón que llevamos todos los tijuanenses, aunque nos vayamos a vivir a otro lugar. Mi padre, de quien heredo el oficio de zapatero, fue una persona analfabeta. Creo que me enseñó cosas grandes, cosas que nunca aprendí en la universidad. Por ejemplo, lo escuché decir muchas veces, que el futuro estaba aquí, en Tijuana, no al otro lado. Regresar a Tijuana desde el otro lado era llegar como a la libertad, ¿no? Y venir desde el sur hacia Tijuana. Clasificación A. Apto para todo público. Fuimos a Teotihuacán para verla con otros ojos, a la manera de las águilas, de los dioses, desde un globo. La vimos extendida, semiocupada por casas y campos de cultivo. Al nivel del suelo, caminamos entre sus calles y patios hasta el interior de sus recintos. Recorrimos con la mirada la colorida piel de sus muros, cuyas imágenes son solo parte de un rompecabezas que sigue desafiando su interpretación. Bajamos al inframundo, entre los túneles cavados por los arqueólogos que al inicio del siglo XXI han abierto las puertas a nuevas interrogantes sobre la historia de una de las más grandes ciudades prehispánicas de América.
final del cuarto sol, cuando aún no había luz, los dioses mexicas se reunieron en Teotihuacán y decidieron que uno de ellos se tendría que inmolar arrojándose a una hoguera para que de su sacrificio naciera el quinto sol. Olin Tonatiuh, el sol de movimiento. Dos dioses, Nanahuatzin y Tecusistecatl, se arrojaron al fuego y de ahí surgieron el sol y la luna, los astros que iluminan nuestra era. Pero resulta que cuando los mexicas llegaron a esta ciudad, solo encontraron las ruinas que dejaron los incendios y saqueos que la devastaron 500 años atrás. Ni siquiera conocieron su nombre original. Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se hacen dioses, fue el nombre que le dieron los mexicas. Algunos investigadores plantean que la mítica Tolán a que se referían los toltecas no era Tula, sino esta imponente y misteriosa ciudad. 100 años después de Cristo, Teotihuacán ya abarcaba una extensión de 20 kilómetros cuadrados, con una población estimada en 100,000 habitantes. La ciudad fue trazada para integrarse a su paisaje. La similitud de sus perfiles arquitectónicos con los cerros que la rodean lo confirma. Concebida desde su visión cosmogónica como centro del universo, los teotihuacanos hicieron de su ciudad una expresión del conocimiento religioso presente en la arquitectura. Una de las deidades más representadas es la serpiente emplumada, relacionada con la fertilidad, el planeta Venus, la guerra y el gobierno. El palacio de Quetzalpapalotl probablemente fue habitado por los sacerdotes o gobernantes, pero es poco lo que sabemos sobre el tipo de gobierno que controlaba a esta ciudad-estado. A diferencia de la cultura maya, en Teotihuacán no se han encontrado imágenes monumentales de gobernantes, tampoco la suficiente evidencia de un sistema de escritura. Sin embargo, en años recientes se han descubierto indicios que llevan a pensar que Teotihuacán sí contaba con un sistema de registro que probablemente incluía nombres, números, conceptos y categorías, pero al parecer carecía de gramática y no representaba una lengua hablada. La evidencia de varios extranjeros confirma que Teotihuacán fue una ciudad cosmopolita en la que se hablaban diversas lenguas, aunque no se sabe cuál era la que dominaba. Al otro extremo de la Calzada de los Muertos se encuentra un complejo arquitectónico llamado Conjunto Plaza Oeste, claro ejemplo de las etapas constructivas de la ciudad. A escasos metros de esta avenida aún se observan restos de la pintura que recubría los muros de este complejo habitacional. Los teotihuacanos acostumbraban construir los edificios nuevos sobre las ruinas de las construcciones de etapas anteriores, lo que ha contribuido a su conservación. Esta cabeza de serpiente permaneció enterrada durante siglos y aún conserva en sus fauces restos de pintura roja. El trabajo de los arqueólogos ha sido el de ir excavando para descubrir las estructuras que quedaron enterradas bajo las sucesivas etapas constructivas, como es evidente en la subestructura de los caracoles emplumados. Cerca del año 200 de nuestra era, los teotihuacanos construyeron la gigantesca pirámide del Sol y 2 siglos después se concentraron en la construcción de más de 2000 complejos residenciales donde vivía la mayoría de la población. Atetelco es otro conjunto habitacional donde se encuentra este delicado templo en miniatura. Este adoratorio estuvo cubierto con estuco y pintado al fresco con representaciones de la serpiente emplumada y otras figuras que se repiten en toda la ciudad. El conjunto debió haber sido ocupado por los grupos de la élite, quienes al parecer compartían el poder, pues en Teotihuacán se han encontrado pocas referencias a gobernantes individuales.
Uno de los más recientes hallazgos realizados en Teotihuacán tuvo lugar en el interior de la pirámide de la Luna. En el verano de 1998 se inició un proyecto dirigido por los arqueólogos Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera, con el propósito de explorar el interior de la pirámide mediante la excavación de túneles y pozos estratigráficos. El proyecto a cargo del INAH, con la participación de organismos científicos de Japón y Estados Unidos, tuvo el éxito esperado. En su interior pueden verse superpuestas 6 construcciones más antiguas. El gran basamento de la pirámide de la Luna corresponde a la 7ª etapa constructiva. Dentro de la pirámide se localizaron 4 entierros ofrenda con un alto contenido simbólico y una extraordinaria riqueza. En el Museo Nacional de Antropología se recrearon algunos entierros tal y como fueron descubiertos por los arqueólogos. En el entierro 4 se encontraron los cráneos de 17 individuos decapitados. La variedad en cuanto a sexo, edad, deformación craneana y modificaciones dentarias sugieren que los sacrificados eran originarios de regiones distantes a Teotihuacán. El entierro 2 contenía el esqueleto de un hombre que fue encontrado sentado y con las manos atadas. Junto con esta persona fueron enterrados 2 pumas en jaulas de madera. Un lobo también enjaulado. 9 águilas reales, un halcón, un búho y 3 serpientes de cascabel, todos ellos probablemente sepultados vivos. El entierro 5 contenía los restos de 3 individuos sentados en posición de flor de loto, viendo al poniente y ataviados con preciosos collares, lo que hace suponer su alto rango. Junto a ellos habían también caracoles marinos, objetos de jade y cientos de piezas de obsidiana. 2 de los personajes llevaban collares y orejeras de piedra verde finamente labrada, originaria de la región maya. La posición de los cuerpos es semejante a la que se observa en los entierros de los altos dignatarios mayas. Estos hechos han llevado a reconsiderar las relaciones entre mayas y teotihuacanos hacia el 350 de nuestra era. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de investigación en la pirámide del Sol mediante un sensor que detecta partículas subatómicas para obtener una especie de radiografías del edificio en las que se puedan revelar la existencia de túneles o cavidades en su interior. ¿Qué nuevos misterios surgirán? Nos dirigimos a vuelo de pájaro hacia las zonas que recientemente se han explorado en los alrededores del núcleo de la zona arqueológica. Hace pocos años, el INAH adquirió un rancho conocido como La Ventilla, y bajo las tierras de cultivo se descubrió un complejo arquitectónico donde se han encontrado nuevas piezas para completar el rompecabezas de esta enigmática ciudad. El maestro Rubén Cabrera, codirector del proyecto que llevó al descubrimiento de los entierros en la pirámide de la Luna, ha estado también al frente de las exploraciones de La Ventilla, un claro ejemplo de lo que fue un barrio teotihuacano. Pero lo más importante ha sido el descubrimiento de lo que pudiera ser el origen de los códices. Estamos en este conjunto arquitectónico que se le conoce como el conjunto de los glifos. Lo más relevante de este espacio es la pintura mural que se encuentra aquí, donde una serie de 42 glifos se han detectado sobre el piso y sobre las paredes. Aquí tenemos la cabeza de un jaguar visto de perfil con un corazón. Esto implica el sacrificio. Aquí tenemos un ave en un recipiente. No sabemos todavía cuál es el significado. Por el pico puede ser un colibrí. Aquí tenemos la cabeza de un perro
también todos vistos de perfil. Aquí tenemos, por ejemplo, la cabeza de un anciano con sus orejeras. En esta parte tenemos un colibrí estilizado, extraordinaria figura, y aquí hay algo muy interesante. El pintor o las personas que se encargaban de reproducir estas figuras dejaron caer la tinta, el tintero, y quedó manchado ahí, que seguramente pudo haber tenido consecuencias desastrosas. Aquí tenemos esta figura, es muy extraña para los teotihuacanos, es más relacionado con la cultura azteca, un cráneo con un cuchillo en la boca. Sin embargo, es teotihuacano puesto que está en este contexto. Debemos notar de que cada figura tenía una serie de líneas que estaban separados, estos motivos en cuadrantes, como vemos aquí, como los códices. Por eso decíamos que esto puede ser una información antecedente a los códices tardíos que se plasmaron ya con los aztecas y con otras culturas. Entre los teotihuacanos no tenemos esta información, más que esto que se encuentra plasmado en los pisos. Y hemos considerado que posiblemente esto sea el antecedente más antiguo de lo que fueron los códices. Si bien no se han logrado encontrar ejemplos de documentos escritos en Teotihuacán, también es cierto que sus templos y patios estaban cubiertos por elementos gráficos y pictóricos. Los edificios que ahora vemos son solo el esqueleto de una ciudad que tenía la piel marcada por los símbolos y los colores. En el llamado Palacio de Tepantitla se encuentra un ejemplo importante de lo que es la pintura mural teotihuacana. No sabemos todavía para qué eran usados estos espacios arquitectónicos que hoy llamamos palacios, pero uno de los temas más representados en la pintura de Teotihuacán está vinculado con una clase sacerdotal. Ejemplo de ello es este cuarto en donde tenemos a los llamados sacerdotes sembradores que entran a él y en procesión dan la vuelta por todos sus muros. En el recinto aledaño se encuentra el famoso mural del Tlalocan, donde está representado el paraíso de Tlaloc, un lugar donde todo era abundancia y a donde iban a parar los que morían ahogados o fulminados por un rayo. También se relaciona con Tamanchán, el mítico lugar donde Quetzalcóatl creó al primer hombre. La parte superior o tablero de este mural, de este recinto, nos muestra un personaje del cual no se le ve la cabeza está sustituida por un gran tocado. Este personaje, vistas también sus manos al revés, se ha interpretado como que posiblemente haya sido sacrificado y decapitado en relación a lo que sería el ritual del juego de pelota. Y es por esta razón que sus manos están vistas por el dorso y no por la palma. La recreación del mural del Tlalocan en el Museo Nacional de Antropología nos permite apreciar también a personajes asociados con Tlaloc, comiendo las raíces de lirios acuáticos de propiedades alucinógenas que quizá expliquen, entre otras cosas, las representaciones de esos seres fantásticos. De vuelta en el Palacio de Atetelco, en los pórticos de los templos reconstruidos, se conservan los fragmentos de los murales originales. Las representaciones de estas figuras identificadas como coyotes y jaguares conviven con las de este sacerdote, probablemente asociado a Tecusistecatl, uno de los dioses que se inmolaron para dar origen al quinto sol. Otro de los lugares poco conocidos
de Teotihuacán es el llamado Palacio de Tetitla, uno de los más de 2000 conjuntos habitacionales que existen en esta antigua ciudad. Este mural, conocido hasta hace poco como el de las diosas verdes, en una lectura más reciente se le ha identificado como el pórtico del Señor Muerto. Esto nos hace notar que las interpretaciones de las imágenes se modifican conforme avanzan las investigaciones. En el Museo de la Pintura Mural Teotihuacana, que se encuentra dentro de la zona arqueológica, se ha reconstruido uno de los pórticos del Palacio de Tetitla. Otro ejemplo del elegante sentido estético en el arte teotihuacano. Al extremo sur de la Calzada de los Muertos se localiza el imponente complejo arquitectónico conocido como la Ciudadela, donde se levanta el Templo de la Serpiente Emplumada, uno de los edificios más importantes del México antiguo, que sintetiza los conceptos del pensamiento mesoamericano referentes al tiempo y al origen del cosmos. La fachada principal del templo fue cubierta por otro edificio que fue construido encima poco después de su terminación para ocultarlo. No sabemos exactamente cuáles son las razones, sin embargo algunas ideas apuntan a que posiblemente cambios en el grupo que mantenía el poder y que representaba a la serpiente emplumada fue sustituido por otro grupo que obviamente necesitaba cubrir los símbolos del antiguo poder. Paradójicamente, el costado que trataron de ocultar es el mejor conservado del templo. Pero no olvidemos que este edificio también estuvo pintado en su totalidad. Esta escultura asociada anteriormente a Tlaloc, en recientes interpretaciones se ha relacionado a Zipactli, el lagarto, como resulta evidente si la comparamos con el tocado de cocodrilo que llevan los sacerdotes del mural de Tepantitla. Zipactli, el lagarto, asociado al origen de la tierra y también del tiempo, pues es el símbolo del primer día de los calendarios solar y lunar. Refuerza así el simbolismo teotihuacano de este templo como centro del universo y del tiempo. Los cuatro lados del edificio tienen las mismas representaciones. De hecho, se ha calculado un número aproximado de 360 y tantas esculturas decorando los cuatro lados del edificio. Por esa razón, algunos investigadores lo asocian con el calendario solar. La contaminación y la humedad han ido deteriorando lentamente a este magnífico monumento. Actualmente, un equipo de arqueólogos y restauradores trabajan para su conservación. En los años 80, los arqueólogos Rubén Cabrera y Saburo Sugiyama cavaron un túnel dentro del templo y se encontraron al centro con otro túnel de saqueo, correspondiente a la época prehispánica. En las excavaciones arqueológicas realizadas desde 1917, se han encontrado los restos de 130 individuos. Se estima que en total 260 personas fueron sacrificadas para conmemorar el inicio de la construcción, cifra que corresponde precisamente con los 260 días del calendario lunar. El entierro principal, afortunadamente, no fue encontrado por los saqueadores prehispánicos. Ahí se encontraron los restos de 9 individuos con grandes ofrendas de obsidiana y un bastón de madera, probablemente un bastón de mando. Las víctimas llevaban pectorales formados por piezas de conchas que imitaban maxilares humanos, algunos de ellos incluso auténticos. La idea constante del sacrificio que genera una nueva vida
está presente en toda la cosmovisión teotihuacana, la muerte como centro y origen del sol. Pero ¿qué pensaban estos hombres de quienes apenas tenemos algunas mudas representaciones en las magníficas piezas de cerámica y piedra que han sobrevivido al paso de siglos de silencio? ¿Qué relaciones tenían con otros grupos mesoamericanos como los mayas? ¿Quiénes influenciaron a quiénes? El conocimiento que actualmente se tiene de lo que fue la civilización teotihuacana es solo la punta del iceberg que sobresale del océano de siglos de misterios que la contienen. Hacia el año 650 de nuestra era, ocurrió la caída de Teotihuacán. Las causas del desastre aún se ignoran. La brecha que existía entre el pueblo y los que monopolizaban el conocimiento y la lectura de los símbolos pudo haber sido una de las causas que llevaron al incendio y destrucción de la ciudad en el siglo VII. De nuestra exploración desde el globo, punto de vista de los dioses y los recorridos subterráneos al interior de sus pirámides, nos queda la certeza de que los niveles del universo teotihuacano, desde el inframundo hasta el cielo, estuvieron estrechamente conectados en algún momento de su historia. Seguiremos explorando en la oscuridad del tiempo para tratar de entender las conexiones que aclaren algunos de los misterios del pasado mesoamericano. Los juegos de licor, de las drogas, la venta de opio, la venta de otras sustancias, ¿verdad? Algunos empresarios norteamericanos construyeron el casino de Aguacaliente con toda la modernidad posible para esos años. Era un casino muy elegante, con una construcción californiana, con algunos aspectos moriscos, y tenía instalaciones muy modernas, alberca, hotel, búngalos. En 1935 a 37, el general Cárdenas cierra los casinos, lo que entonces se conoció como el Centro Turístico de Aguacaliente, se convirtió en el Centro Escolar de Aguacaliente en la ciudad de Tijuana. O sea, yo estudié en un casino. Los edificios del casino se utilizaban para la escuela. Tuve mi graduación de la secundaria con tuxedo y vals. Ese baile de los estudiantes fue en el Salón de Oro del casino. Me tocó ir a los bailes del salón. Siempre que se hable de Tijuana o se saca a colación Tijuana, está el tópico del gran burdel, el tópico de territorio de narcos, el tópico del cruce de inmigrantes, el tópico de la criminalidad, ¿no? Entonces yo creo que aparte todo eso apoyado por la filmografía, digamos que Hermanos Almada y tal, ¿no? Entonces pues, es muy difícil como que revertir ese tópico, pero incluso con el tópico, que digo, no es todo Tijuana ese, pero sí, digamos, ahí está, ¿no? Es como si me dicen, no, pues Bogotá es muy tranquilo, no hay tantos traficantes, pues no me lo voy a creer, ¿verdad? Pero sí creo que hay un desconocimiento de lo que es Tijuana, de cómo se vive Tijuana y de lo que representa Tijuana para el global de la República, ¿no? Para el entendimiento del global de lo que es México, ¿no? Por ejemplo, en mi infancia, que yo vivía en Yucatán, no dejaban salir a mis amigos conmigo por ser de Tijuana, ¿no? Y esta es una ciudad muy intensa, muy fuerte y que siempre dejará alguna huella, algo importante. Es un lugar muy estratégico, yo diría, por estar en la frontera. Una cultura que aprovecha lo mejor de México y lo mejor de Estados Unidos. Tijuana es
un caos total. Se extraña esa tranquilidad que había antes. Tijuana es como un olor feo, pero que te despierta. Mucha gente dice que es muy fea. Yo digo que también lo es, que lo es tan fea que es bonita. Una ciudad joven, vamos cumpliendo 115 años este año. Tijuana representa a la mexicana, el sueño del oeste americano, ¿no? Entonces hay mucha bipolaridad en ese sentido de decirlo y asumirlo a el hecho de vivirlo con este pasado de la leyenda negra. Los fundadores de Tijuana, de los negocios de Tijuana, que crean la famosa leyenda negra, son inversionistas norteamericanos, son tahúres relacionados con la delincuencia norteamericana de los años 20. Al principio, cuando estaba muy chavito, como que ser de Tijuana me da un poco de pena, porque cuando viajabas a otras ciudades era como una ciudad muy fea, ¿no? Al regresar te das cuenta que no tenía nada, ¿no? Y era una ciudad completamente nueva, pero conforme fueron pasando los años, uno aprende a amar esa novedad, una ciudad tan nueva que realmente estamos haciendo de la nada, ¿no? Hay un acontecimiento muy importante en la vida y en el nacimiento de Tijuana, que es la prohibición del licor en Estados Unidos. Entonces, durante los años 20, Tijuana se vuelve una especie de zona de tolerancia de Clasificación A. Apto para todo público. Y fue asesinado en Tijuana, en Baja California, el subdirector del semanario Z, Francisco Ortiz Franco. Es un terreno donde domina mucho el poder criminal. Yo creo que la parte negativa de Tijuana es común a cualquier otra ciudad, ¿no? O sea, como que hay un chorro de fuerzas así como que súper negativas o destructivas y otro grupo de fuerzas que, pues, como propositivas, ¿no? Nomás no te espantes dentro del juego de nuestra área. Estilo de vida tan frío como una bala. En veces reímos, en veces lloramos, como la R te tumbamos. Los grupos de Tijuana fueron los que se fueron a México, a Bándaro, que anduvieron por allá proponiendo otro estilo de música, sobre todo por el rollo de que estamos tan cerca a la frontera y se escuchan cosas tan nuevas, ¿no? O sea, Tijuana fue la primera ciudad que tuvo el contacto con el rock. A mí me tocó más que nada vivir lo que fue la parte de la música electrónica en Tijuana.